Salud. Pongo a grabar y empezamos, ¿sí? Listo, profe. Decididamente esta es la última clase de didáctica general de primer año. Llegaron hasta aquí con todo el esfuerzo, con todas las pilas y sobreponiéndose a todos los obstáculos. Así que bueno, realmente felicitaciones. Vamos a armar la clase de hoy, como les decía, en estos dos momentos. Primero vamos a trabajar un poquito sobre las dudas o las consultas o algunas orientaciones sobre el trabajo final. Les voy a contar también un poco, en función de ese trabajo final, cómo va a ser el final, ¿sí? Y después vamos a ver algunas clases de educación física en el contexto de las ASPO. Es decir, un poco pensar qué significa o cómo se hace para enseñar educación física en este modo que tuvimos este año de hacer escuela, ¿sí? Los profes de educación física siguieron allí, siguieron enseñando, y entonces vamos a poder ver algunas clases, además de que mi hijo está corriendo como loco por la casa gritando. No pasa nada, profe, no pasa nada. Yo tengo un primito que es igual, así que tranquila. Sí, no, es una condena, la verdad una condena. Vamos a ver esas clases que, bueno, que como les decía, hicieron compañeros de ustedes del instituto, de tercer año y de cuarto año, en el espacio del campo de la práctica docente, con unas escuelas asociadas y destinadas a escuelas reales, niños reales, grados reales. Entonces vamos a ver cómo resolvieron esto de enseñar educación física de manera virtual. Bueno, empezando por los trabajos. ¿Cómo va? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Ya se pudieron organizar en los grupos? Con respecto al trabajo práctico ¿no, profe? ¿Te referís? Sí, a este último. No. Bueno, Yo, Matías... profe, una duda tengo que cuando nosotros hagamos las planificaciones, la cosa es que la entendamos nosotros, no lo que vamos a dar. Sí, en realidad la planificación es un documento que es un documento público. Es decir, uno debería poder plasmar en la planificación algo que no solo entienda uno, sino que entienda un directivo si lo quiere leer, que seguro lo va a leer, un colega que lo va a leer, e incluso hasta un padre que podría venir y decir, bueno, ¿qué van a enseñarle a mi hijo en educación física este año? Entonces, la escritura, ¿sí?, de la planificación como un documento que es público, tiene que poder transmitir esa claridad, ¿sí? Explicar esa claridad. Y no olvidarse, digamos, que en la planificación todo lo que uno define, o lo que uno tiene que definir en la planificación, son los objetivos, ¿sí?, y los propósitos, es decir, el para qué enseño y el qué enseño, ¿sí? Los contenidos, las actividades, el desarrollo de las actividades en el orden que las voy a ir dando, lo más descriptas lo mejor y más claramente posible para que cualquiera que agarre esa planificación, si yo falté ese día, pueda y esté en condiciones de llevar adelante esa clase. Los recursos que voy a usar, ¿sí? Y cómo voy a evaluar esa clase. Eso serían lo que nosotros fuimos viendo y estuvimos viendo en los últimos encuentros, las variables de la planificación, que tienen que estar definidas. O sea, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es decir, ¿qué quiero que los niños aprendan en esta clase? ¿No? Quiero que aprendan a manipular objetos, quiero que aprendan la lateralidad, quiero que aprendan a ciertas posiciones de arquero, quiero que aprendan el adelante, el atrás, ¿sí?
¿qué quiero que aprendan? Y en ese sentido, ¿qué me propongo también? Bueno, me propongo ofrecerle oportunidades para que con distintos elementos manejen o jueguen a el atrás y el adelante, ¿sí? Jueguen carreras de obstáculos, de postas, ¿sí? Equilibrio, ¿qué quiero que los niños aprendan? Va a ser el contenido, ¿sí? El qué quiero que los niños aprendan. Ahora, el para qué quiero que aprendan eso va a ser el objetivo, ¿sí? La planificación va a tener siempre un objetivo o dos, ¿sí? Un propósito o dos, es decir, ¿qué voy a ofrecer yo como docente? Los contenidos, es decir, qué estoy enseñando, que yo lo saco del diseño curricular, ¿sí? Y después las actividades, la descripción de las actividades. Y de esa descripción de actividades se va a desprender qué recursos, porque si yo propongo que voy a hacer un trabajo con aros, un recurso que yo necesito van a ser aros. ¿Y cuántos? Y bueno, si tengo un grupo de 20 y voy a hacer 2 equipos y voy a necesitar que los niños al menos salten adentro y afuera de 3 aros, voy a necesitar 6 aros para el grupo, ¿sí? 3 para un grupo de 10 y 3 para el otro grupo de 10. Bueno, todo eso se detalla en la planificación, ¿sí? Tengo que detallar qué recursos necesito. Y después al final tengo que detallar cómo voy a evaluar eso, ¿sí? ¿Qué voy a mirar de los niños o de qué manera voy a registrar eso que el niño logró o no logró en esa clase, ¿sí? La planificación que yo les estoy pidiendo tiene que tener esos elementos definidos. Tiene que tener los objetivos, los propósitos, los contenidos de la clase, la descripción de las actividades, los recursos que implican esas actividades y la evaluación. ¿Sí? Esos elementos los tienen que tener. En los planes de clase, en general, la fundamentación no aparece, ¿sí? No es que los docentes nos pasamos clase por clase haciendo la fundamentación de por qué hacemos esto o aquello. Pero los planes anuales, ¿sí? O en los proyectos más grandes, más amplios, sí se escribe una fundamentación. ¿De qué da cuenta la fundamentación? De por qué es importante que los niños de este grado aprendan esto que quiero enseñarles y por qué decidí hacerlo de esta manera, ¿sí? ¿Por qué es importante que los niños aprendan o desarrollen habilidades motoras? ¿Y por qué yo, en este caso, esas habilidades motoras las voy a hacer a partir de carrera de posta con manipulación de objetos, saltando los aros y llevando elementos en la mano o lanzando una pelota? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es mi intención con eso? Entonces, en este caso lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes armen una planificación de clase, ¿sí? Que tiene que ver con que estén presentes todos estos elementos. Un poco, Agustín, lo que yo veía, que es el único trabajo que recibí, pero que por ahí nos puede servir como ejemplo para todos, es, respecto de la consigna 1 era ver el video, ¿sí? La consigna 2 era ver cómo iba avanzando o complejizándose la misma actividad sobre el trabajo del mismo contenido, que era del bloque de habilidades motoras, a lo largo de los años. Esa descripción, Agustín, está perfecta. Hacen un detalle muy bien de lo que va pasando año a año, ¿sí? Y después recuperan en el análisis esto de la complejización. O sea que está perfecta. Listo, buenísimo. ¿Qué? Listo, buenísimo. Me pone muy contento. Bueno, la segunda parte, que es la de la planificación, el grupo de Agustín lo que hizo fue plantear, digamos, unas actividades que están muy bien descritas, digamos, que se entiende claramente lo que ellos van a ir proponiéndole a los chicos para hacer,
pero no aparece tan claro, y aparece en claro también el contenido sobre el cual van a trabajar. Pero no aparece definido con claridad. Lo leí muy rápido, te digo, tengo que verlo con más detalle, pero me pareció, no encontré rápidamente cuál era el objetivo de la clase, es decir, esta formulación que empieza con un verbo en infinitivo, que después tiene el contenido y que al final hay un para qué. ¿Se acuerdan que trabajamos la otra vez esa formulación? Y el propósito. O sea, ¿qué se proponen ellos? ¿Qué ofrecen ellos como docentes? Y tampoco está la fundamentación. Profe, el objetivo con Agustín García lo pusimos al final de cada juego. Pusimos esto Bueno. a mejorar esto a facilitar lo otro, y al final de todo le pusimos el propósito como docente para nosotros. Bueno, entonces, complementando el método evaluativo que vamos a llevar a cabo. sí, eso está muy bien también, está muy detallado. Lo que yo les propongo entonces, porque bueno, ya les digo, lo leí como así, hacía las corridas, después me voy a sentar a escribirles bien, pero en realidad una cuestión que no es menor es la organización de la planificación en términos de sus componentes, ¿sí? Si bien puede haber algunas variantes, en general, siempre en una planificación, lo primero que aparece es la fundamentación, después van a aparecer o los propósitos o los objetivos, ¿sí? Pero aparecen esta definición. Después el contenido que se va a trabajar, ¿sí? Después recién las actividades. Por último, los recursos y finalmente la evaluación. Esa organización, digamos, de la planificación, permite también ir viendo y revisando, incluso para uno como docente, la coherencia. Digo, yo me planteé este objetivo, ahora, ¿esta actividad lo cumple? Yo me planteé este propósito, pero ¿generé las condiciones? Yo me planteé esta actividad y los recursos los tengo. Fíjense cómo cada parte de la planificación se va vinculando con la otra. Por eso no da lo mismo que estén en cualquier orden esos componentes, ¿sí? O que estén juntos y mezclados. Entonces, hagan el trabajo, digo por ahí para la entrega definitiva, hagan el trabajo de reordenar, ¿sí? Eso que escribieron en términos de estos componentes que están y que tienen que aparecer en la planificación. El resto de los grupos, pero está muy bien, ¿sí? Está muy bien. El resto de los grupos ya avanzó algo, pudo avanzar algo con el trabajo. La fecha de entrega era hoy, por si no se acuerdan. Pero bueno, ¿pudieron avanzar algo? Sí, profe. Bueno. Ya te lo enviamos. Bueno. Lo tenemos ahí ultimando detalles de la presentación, pero hoy lo enviamos. Bueno, está bien. Miren, lo importante es que ustedes me lo entreguen antes del 27, ¿sí? Por lo menos 2 o 3 días antes del 27, porque así yo lo puedo corregir, lo puedo leer. Si hay si está muy mal para desaprobar, tienen la posibilidad de rehacerlo, ¿sí? Si está más o menos, tienen la posibilidad de mejorarlo para tener una mejor nota, ¿sí? Y aprender, digamos, y revisar eso, porque yo el 27 tengo que entregar las planillas de ustedes de seguimiento y de regularidad para aquellos que aprobaron la cursada de didáctica general. Entonces, los necesito tener antes del 27, un poco por el margen que pueden llegar a tener ustedes de posibilidad de corrección si es necesaria, pero por el otro porque el 27 se acaba el cuatrimestre, ya está, se acabó, no hay tutía ahí, se terminó, ¿no? Sí, y de ahí pensaba como que quedaba muy poco como para anotarnos a las mesas y todo eso. Yo quería saber usted cómo iba con las actas de acuerdo. Para organizarnos, yo para organizarme más que nada para hacer un resumen general y poder estudiarlo más tranqui. Sí. Pues son varias materias. Sí,
Yo o sea, en realidad yo estoy hablando del 27, que es el viernes. En realidad ustedes tendrían como plazo máximo el 24, que es martes, ¿no? Perdónenme un segundo, ¿sí? Sí, no, profe. Hola, hija, estoy dando clase. ¿Lo llamás a papá? Bueno, entonces lo que yo digo es, el 24 sería la fecha límite para ustedes, ¿sí? Porque así yo en esos días les informo básicamente cómo nos vamos a organizar para el final. Yo igual ahora les voy a contar un poco cómo va a ser el final, pero pueden aparecer situaciones diferentes. O sea, el final va a tener dos modalidades distintas, ¿sí? Una modalidad para aquellos que fueron, digamos, pudiendo sostener la continuidad pedagógica, fueron haciendo los trabajos, tienen los trabajos aprobados con unas buenas notas, que hasta ahora han sido conceptuales, digamos, bien, muy bien, excelente, rehacer, ¿no? Para los que tienen buenas notas, es decir, bien, muy bien o excelente, para esos el examen final va a tener unas características que va a tener que ver con, va a ser grupal, ¿sí? Va a tener que ver con corregir para esa instancia las observaciones que les haga yo a la planificación, ¿sí? Y alguna pregunta que les mande en esa planificación, ¿sí? Alguna pregunta que van a tener que traer preparada para ese día, ¿sí? Eso para los que han tenido un buen recorrido, un recorrido más o menos estable a lo largo del año. Para aquellos a los cuales se les han ido presentando más dificultades, que a lo mejor han tenido que revisar, rehacer trabajos, que a lo mejor no lo han podido presentar en fecha, que a lo mejor no han tenido tantas posibilidades de estar presentes en los Zoom, el examen va a ser individual o de a dos. Eso todavía no lo definimos con Martina. Individual o de a dos. Y va a implicar algún recorrido, ¿sí? Alguna pregunta de cada una de las unidades que trabajamos en el primer cuatrimestre y en este segundo. Esa información puntual yo se las voy a ofrecer en el acta acuerdo, pero para que ustedes ya vayan sabiendo que si ustedes tienen trabajos que han sido evaluados como buenos, muy buenos o excelentes, en este trabajo tienen la evaluación finalmente de bueno, muy bueno o excelente, y han podido sostener una vinculación con la materia en el caso de participar de los Zoom, aunque no era obligatoria la presencia y no va a ser definitoria en términos de que sea grupal o individual el final, van a rendir final, grupal, ¿sí? Y va a estar centrado en el tema de planificación, ¿sí? Y para aquellos que hayan tenido más dificultades, es decir, que hayan tenido que rehacer trabajos o que hayan tenido trabajos con muchas correcciones, la evaluación va a ser individual o de a parejas, ¿sí? Yo creo que de a parejas, pero bueno, no lo tengo definido todavía. Va a depender de cuántos queden en esta situación, y va a retomar alguna pregunta sobre planificación, alguna pregunta sobre currículum y alguna pregunta sobre didáctica, ¿sí? Que permite hacer como el recorrido por todo el año trabajado. Profe, Esa tengo una consulta acerca Sí. del examen final. De la primera modalidad, que es para los que pueden hacer los trabajos, entregarlos, o los corregiste. En ese grupo, ¿vamos a hablar acerca de este trabajo práctico, de esta planificación, te referís vos? Sí. Ah, listo, está. Sí, sí. Digamos, van a trabajar, la presentación, digamos, las preguntas, la presentación o los ajustes van a ser sobre este último trabajo, ¿sí? Ah, listo, está bien. Y la pregunta se las voy a dar
cuando les hago la devolución, les voy a decir, bueno, vamos a suponer, habría que repensar el objetivo. Acordate que el objetivo se formula, inicia con un verbo en infinitivo, el contenido y el para qué. ¿Cómo redefinirías los objetivos de esta clase? Entonces ustedes van a trabajar sobre eso, ¿sí? O la clase que presentás, en la fundamentación hablas de que te estás posicionando como docente desde un modelo crítico, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué hablas de un modelo crítico en relación a tu clase? A lo mejor la pregunta es esa, pero la van a tener de antemano, ¿sí? La van a tener de antemano. Para que puedan trabajarla sobre el propio trabajo, revisar sobre el propio trabajo que hicieron. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, otra consulta de mi parte. Me estoy molestando, pero. En el trabajo práctico de la planificación, cuando vos dijiste que ordenemos los objetivos y los propósitos, ponemos primero los objetivos, después los propósitos que nosotros tenemos y después las actividades. Después ¿no? el contenido y después las actividades. Está. Fíjense que si ustedes van a la consigna, les va diciendo fundamentación, ¿y qué tienen que poner ahí? Propósitos, ¿y qué tienen que poner ahí? Objetivos, ¿y qué tienen que poner ahí? Si toman ese esquema y lo van completando, la planificación les queda ordenadísima. Listo, está. O sea, tomen la consigna esa y vayan como siguiendo cada uno de los ítems que aparecen ahí, que son las partes de la planificación, las variables que toda planificación tiene y están en el orden que debería tener. Yo pensé que no están en orden, yo pensé que eran ítems al azar así, pero está listo. No. Perfecto. Entonces, están propuestos en el orden para que a ustedes les sirvan como un organizador. Así que ténganlo en cuenta. Está listo, profe. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se imaginan, o a lo mejor han podido ver, ¿sí? Si tienen niños o adolescentes cercanos, cómo habrá sido esto de enseñar educación física desde la virtualidad? ¿Cómo imaginan que habrá podido ser? Y yo me imagino, profe, por las entrevistas que tuvimos de práctica docente, los profesores se graban proponiendo actividades, juegos o desafíos de la semana, enviando tareas por mensaje, por WhatsApp a los padres, ¿no? Y después los chicos lo reproducen. Bien. Todo lo que pudimos ver. Bien. ¿Habrá habido planificación? Sí, dale, Agustín. Para mí, muy difícil. ¿Cómo hacer para planificar una clase con la corporalidad de cada chico, sabiendo que no todos tienen lo mismo y capaz no todos tienen la misma edad, o no tienen que llegar a clase en ese horario, cosas así? ¿Y qué te parece que habrán tenido que tener en cuenta esos docentes que no tenían esto? O a todos les pregunto, ¿no? Yo creo que las variables y los condicionamientos tuvieron que tener en cuenta y los recursos. Porque, no sé, ahí en un Zoom no se podían conectar y había que hacerlo por WhatsApp o por Facebook, o no sé, me acuerdo que en una entrevista de práctica docente vimos que un colegio lo hacía por distintos medios. Y bueno, creo que esos condicionamientos hay que tener en cuenta dentro de una pandemia. Bien. Fíjense, van apareciendo varias cosas a tener en cuenta cuando uno planifica. En el contexto de la pandemia, pero que no son elementos tan diferentes a los que uno tiene que tener en cuenta cuando planifica para la presencialidad, ¿no? Por un lado, dijo Agustín, bueno, es muy difícil planificar sin saber cuál es
lo voy a llamar así, no sé si técnicamente se llama así, la disponibilidad corporal de estos niños, ¿no? No verlos hacer, cómo enseñar educación física sin verlos hacer. A lo mejor ahí hay alguna cuestión que se vincula a, bueno, ¿qué estrategias buscaron estos docentes para poder verlos hacer? ¿No? Porque en realidad los chicos les mandan fotos, les mandan videitos con las actividades que hacen. Entonces, es cierto que no es lo mismo, es cierto que no es lo mismo que verlos hacer en la clase, pero sí hay algo de la mirada del maestro, del profe, que puede intervenir ahí a partir de esto que me devuelve el niño en una foto, en un video grabado, ¿no? Por ahí es verdad que, pero ahí están teniendo en cuenta o están poniendo en juego algo que es muy importante para la enseñanza y que es un elemento central para poder planificar de manera ajustada la realidad de los niños, que es poder verlos, poder conocerlos, poder saber en qué punto están respecto de su disponibilidad corporal, su capacidad de juego, sus posibilidades de interactuar con otros. Digo, ahí hay un elemento que es muy importante para poder planificar. La otra cosa que decía Matías, ahí te doy la palabra, Santi, la otra cosa que decía Matías tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan en sus casas? ¿No? Cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan en sus casas? ¿Y cómo puedo hacer como docente para ofrecer condiciones para que las actividades que tengo o que quiero proponer estén disponibles y sean posibles de ser hechas por todos los niños? Los que tienen la pelota y los que no la tienen, ¿sí? Los que tienen el aro y los que no lo tienen, ¿no? Los que tienen los conos y los que no lo tienen. Entonces, de alguna manera, una cuestión que yo como docente tengo en cuenta en la presencialidad, que es de qué recursos dispongo para llevar adelante una clase, acá se juega en un doble esfuerzo del docente en relación a pensar cuáles son los recursos que yo necesito para esta clase, pero además, ¿qué alternativas les doy a las familias para que esos recursos estén en casa para que los niños puedan hacer esto que les estoy proponiendo? ¿Sí? Así que esos dos elementos muy importantes para pensar la planificación en contexto presencial, pero sobre todo en el contexto de la virtualidad. Santi, ¿ibas a decir algo? Profe, lo que yo pensaba era que también es importante la creatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que se recibió el año pasado y empezó a dar clases este año. Y me decía de que hay veces que se le acababan los recursos a las ideas. Y yo hablando con él le decía, bueno, pero ahí tenés que apelar a tus criterios, o sea, a tus bases de cómo te fuiste formando dentro del profesorado, porque es muy difícil reinventarse o reivindicarse dentro de una situación de pandemia. O sea, yo creo que fue muy difícil acostumbrarse a ir a planificar una clase, ¿no? Para enseñar a los alumnos dentro de un patio que transmitirla a la escuela de hoy, que es el Zoom. Es bastante complicado, pero yo le decía de que tenía que brindarle motivación y dedicación, porque uno puede sacar mucho jugo y conocer más cosas con respecto a su manera de enseñar. Uh-huh. Miren, hay algo, digamos, que se juega fuertemente en este contexto y que tiene que ver con esto que dice Santi, pero que también se juega en el contexto presencial, ¿no? Por un lado, que los profes han tenido que
priorizar contenidos. ¿Y qué quiere decir priorizar contenidos? Quiere decir, en el marco de todos los contenidos que tengo que enseñar, ¿cuáles son más importantes en dos sentidos? En el sentido de importantes en términos de capital cultural, en términos de transmisión de la cultura, en términos de vinculación con el desarrollo corporal, pero también priorizar en términos de contenidos que sean posibles de ser enseñados en este contexto, ¿sí? La priorización tiene que ver con estas dos vías. Tomo un ejemplo que es el de prácticas del lenguaje. Uno puede decir, en este contexto, a un niño de primer grado, es mucho más, es más posible que yo desde la propuesta de enseñanza que haga, lo pueda acercar a la literatura, ¿sí? a la escucha de la lectura de cuentos, a el encontrar significados a esos cuentos, que a ofrecerle, aun cuando debo hacerlo, actividades que tengan que ver con la escritura por sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad ahí la escritura por sí mismo requiere de una intervención docente y de una presencia docente que no va a ser igual a la presencia o a la intervención que pueda hacer un papá. Por la variedad de papás que tenemos y porque además, digamos, los padres no saben enseñar a leer y escribir, para eso los niños van a la escuela, ¿no? Entonces, priorizar los contenidos tiene que ver con esto también, con poder definir aquello que es importante de ser enseñado, ¿sí? Pero además con aquello que en este contexto es posible de ser enseñado, ¿sí? Probablemente yo no pueda enseñar a jugar al vóley en este contexto, porque no voy a poder armar equipo. Sin embargo, quizás hay otros contenidos vinculados al vóley que pueda enseñar, que tengan que ver con la manipulación de la pelota, lanzamiento, no sé, ¿sí? Entonces, priorizar contenidos en este contexto tiene que ver también con pensar qué es lo que es posible de enseñar en este contexto. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo que decía Santi también, es que en realidad los docentes, ¿sí? En términos de actividades y de metodología de enseñanza, tenemos que poner en juego la creatividad, ¿sí? Todo el tiempo estamos creando, estamos probando. Hay un autor que dice que la cuestión de las actividades o de las técnicas o estrategias metodológicas se vinculan a tres cuestiones: saber, querer y poder. ¿Por qué dice esto? Porque uno tiene que saber, tiene que conocer muchas técnicas de enseñanza, muchas estrategias, muchos tipos de actividades diferentes, pero además tiene que querer aplicarlas. Uno puede ser el mismo docente todas las clases enseñando, les tira la pelota y que los chicos jueguen al fútbol. O puede pensar cada vez actividades y técnicas diferentes para que los niños jueguen con la pelota y no a la pelota, ¿no? Pero para eso hay que querer. Y el tercer elemento es poder. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer un montón de actividades y técnicas de enseñanza. Puedo querer, es decir, puedo tener ganas de que mis clases ofrezcan una diversidad de estrategias y de actividades que les permitan a los niños aprender, porque también desde ahí es desde donde se aprende, desde la variedad de actividades y posibilidades de acercarse a ese conocimiento. Pero a lo mejor no cuento con los recursos, entonces no puedo. Una técnica no es, o una actividad, no es buena ni mala en sí misma. Va a ser la mejor en la medida en que
me permita enseñar un contenido determinado, ¿sí? Y que en esa situación de poder enseñar ese contenido determinado, me atreva, es decir, quiera implementarla, pueda implementarla, porque tengo los recursos, y la conozca, ¿no? Entonces, esos tres elementos se ponen en juego cuando yo elijo una actividad, y siempre tienen que estar en juego. Bueno, a ver, ¿quiero seguir haciendo siempre lo mismo? No, quiero aportarle variedad a las oportunidades que los niños tengan de acercamiento a este contenido, a la diversidad de actividades que yo tenga para ofrecerles para acercamiento a este contenido. Quiero hacerlo. Para eso tengo que conocer, ¿sí? Tengo que saber distintas, tengo que leer, tengo que buscar, tengo que inventar y probar. Y además tengo que contar con ciertos elementos, ¿sí? Sí, Fabricio, se va a cortar, pero volvemos a entrar, ¿sí? Creo que todavía no mencionó el hecho de contextualizarlo, ¿no? Que sea como lo que el grupo necesite también. Totalmente. Porque puede ser muy buena, muy diversa, pero si no es práctica para el grupo... Tampoco sirve, tampoco sirve. Sí, digo, esta es la base. Esto yo ya casi ni lo digo por obvio, pero hay que decirlo. La planificación, hay dos cuestiones centrales que son el punto de origen de toda planificación. Para que una planificación resulte es el diseño